Pues bueno, me da mucho gusto, por supuesto, recibir aquí en esta mesa Damián Cepeda. ¿Cómo estás, querido Damián? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto en saludarte a ti y a todos. Igualmente, Paco, ¿qué tal? Miguel, también. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Mancera. Buenos días, Paco, buenos días a todos. Pues bueno, yo creo que todo el mundo estamos igual de impresionados por lo que pasó en Teuchitlán, Jalisco, en este rancho Izaguirre. Yo recuerdo, además de todo, con muchísimo impacto, lo que sucedió en 2010, ¿se acuerdan? En San Fernando, Tamaulipas, en donde se dieron las primeras fosas, en donde se descubre algo así y que realmente fue sobrecogedor. Me acuerdo que fue una noticia verdaderamente impresionante. Y de ahí en San Fernando se volvió a repetir, creo que también en Guerrero, Nayarit, en Guanajuato, también en Nayarit, y la situación es grave. Digo, y esto creo que brinca sexenios, brinca partidos, brinca colores, y es algo que yo no sé si no escuchamos, no oímos, no vemos o no queremos. A mí me parece un caso de horror, ¿no? O sea, encontrar un centro de adiestramiento, ser un campo como de entrenamiento del crimen organizado para reclutas, pues algunos voluntarios y otros engañados y forzados, ¿no? Según los testimonios que están saliendo, en donde a quien no daba el ancho lo mataban, si se complicaban entre ellos los ponían a pelear hasta que uno matara al otro, a quien no servía también lo mataban, desmembraban, quemaban. Pues es una escena de horror. O sea, ¿en dónde estamos, no? ¿A dónde ha llegado este país? Evidentemente es una evolución que se ha venido dando el crimen organizado. Y me parece que desgraciadamente hoy, más allá de quién gobierna, pero pues hay un gobierno, ¿no? Es a quien le tenemos que pedir cuentas, desgraciadamente está fuera de control. Me preocupa mucho y no me gustó, debo decirlo, que no siento que se le haya dado la importancia que amerita el caso. De hecho, supimos de la noticia y dentro de eso, pues más bien estaban festejando en el Zócalo, ¿no? Este supuesto triunfo del tema de México-Estados Unidos. Me parece fuera de la realidad. Es un poco, creo que debería de ser una alarma nacional y un anuncio, ¿no? De una estrategia muy, muy fuerte para no permitir este tipo de actos en todo el país. Y yo más veo un tema como de preocupación política de si fue Jalisco, que si el gobierno estatal o no. Y digo, híjole, me van a decir que esos homicidios no es crimen organizado, porque crimen organizado es competencia federal. Ni modo que hayan matado aleatoriamente y separados, desvinculados a cientos de personas que tienen ahí los restos. Pues eso evidentemente es crimen organizado. Entonces yo diría al gobierno, oigan, basta de esto. Este gobierno, cuando pasó antes también fue un caso de horror. México no merece vivir en esas condiciones. Es algo completamente inaceptable. ¿No se le dio la importancia de vida? Yo sí coincido con Damián en muchos puntos. Creo que es un tema lamentable que, como lo dijiste al inicio, son temas que han venido sucediendo durante muchos años. Culpa de muchos gobiernos, falta de atención de muchos gobiernos. Pero lo importante es lo que hoy está pasando en México y que hoy la atención a las causas de la presidenta Claudia pues está empezando a generar acciones en beneficio de, ¿no? Se ha reducido el fentanilo, se han acopiado armas. Hoy queremos un México en el que pues todas las cosas deben de suceder por el pasado, que no buscar culpables, hay que poner cartas en el asunto. Y hoy la presidenta Claudia pues ha hecho un llamado a la unión entre todos, que debemos de resolver los problemas, y yo estoy seguro que esto pues será un tema que no parará hoy. A mí me preocupa mucho lo que hoy está pasando con el tema de la migración, porque ¿quién hace la migración en nuestro país? Pues el narcotráfico, ¿no? Y cobra miles de millones de dólares al año, y lo que está haciendo Donald Trump va a generar mucho pues, violencia en nuestro país. Creo que es una atención que tiene que poner el gobierno mexicano, porque se mueven millones de dólares en la migración de nuestro país, y creo que es una atención que todos los de esta mesa tenemos que estar preocupados, y hoy hay atención en este sentido, y generar un mecanismo en el que el gobierno mexicano pues va a tener que atenderlo, ¿no? Miguel, ¿te hace lógica, tú que fuiste procurador de justicia, que nadie escuchó, nadie olió, nadie vio,
Nadie buscó a los desaparecidos porque eran cientos de personas. Nadie vio nada. Digo, tampoco es que estuviera en medio de la selva chapaneca, ¿no? Estaba a 56 kilómetros de Guadalajara. Sí, además, Paco, yo creo que está personalizado, está tomando una materialización. Esta palabra que se ha venido repitiendo por muchos analistas y por muchas mujeres que han escrito sobre el tema, el horror. El horror se personaliza en el momento en que las imágenes son acompañadas por zapatos, son acompañadas por maletas, son acompañadas por vestidos, y de ahí te vas a la parte de los registros, y en los registros te habla que cuando menos hay 5 eventos, 5 estados que han registrado este tipo de campos que son de reclutamiento, que son de capacitación y que son de exterminio, así con esa gravedad de la palabra. Entonces me parece que tendría que haber ahora un replanteamiento de qué se va a hacer, porque hay una parte muy delicada en donde ahora se está investigando que si de 2019, que si hace 6 meses, que si se conocía, que si no se conocía. ¿Qué quiere decir? Que debe ser la oportunidad para replantear un protocolo para el caso de desaparición forzada. La desaparición forzada que se empezó a tratar con este planteamiento legislativo en el sexenio del presidente Peña, pero que no se ha podido consolidar todavía con este campo, con este tratamiento científico de ADN, con este cruce de decadactilares para poder identificar cadáveres en los semáforos, con semáforos que todavía siguen funcionando hoy en entidades federativas, en funerarias. En las funerarias es donde se realizan las necropsias. Esto es lo que da la oportunidad para hoy tener un replanteamiento de protocolos y que te diga, cuando encuentres un evento en donde hay personas que están privadas de la libertad, desaparición forzada, probable indicio de desaparición forzada, el protocolo tiene que ser exhaustivo y entonces se tiene que dar aviso a tales y tales y tales autoridades y todo el mundo tiene que realizar, como lo decían las madres buscadoras, que esto es un logro de las madres buscadoras, pues el haber encontrado y el haber profundizado en este campo que ya se había localizado. Pero voy a este punto, es una buena oportunidad para profundizar en la política y replantear el protocolo de desaparición forzada con identificación genética que hoy todavía no se ha podido consolidar. Ahora, en la parte preventiva, yo estoy azorado, ¿no? Porque se supone que el Estado tiene incluso, ¿no?, la cooperación de Estados Unidos en materia de inteligencia. De verdad no tenemos la capacidad de escuchar eso, porque las madres buscadoras nos han dicho que van con un palo, lo huelen y saben si hay restos o no, y con todo el poder del Estado, y estoy hablando de todos los niveles de gobierno, venimos con esto, nos salen ahora que en Tamaulipas, no, que era una obra inconclusa de una funeraria, en medio de un descarpado. Digo, hay cosas que no tienen mucha explicación, ¿no? Yo sí creo que es imposible que el crimen organizado tenga el dominio que tiene hoy y haga este tipo de actos de horror sin la complicidad de algún nivel de gobierno. O sea, imposible. De hecho, me parece que se tiene que abrir una investigación, pero emergente. Nada más que discrepo del señalamiento federal queriendo decir como si fuera tema local. La Guardia Nacional emitió un comunicado en 2020 respecto del hallazgo de este lugar y subieron fotografías. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no investigaron lo demás? ¿Por qué siguió operando? Es una cosa verdaderamente alarmante. Entonces, no se trata de responsabilizar a uno u otro, pero quiero saber qué pasó. Y ahí es donde yo siento que el gobierno no pareciera muy interesado en llegar hasta la última instancia. Fíjate, escuchaba yo un presidente de otro país, hoy muy famoso, porque bajó radicalmente la violencia, Bukele, que no soy yo partidario de sus políticas, pero lo escuchaba en un planteamiento que me pareció muy sensato, decir, ¿cómo creen que el crimen organizado domina terrenos en tal lugar? Dice, a ver, domina en tal país que es democrático, que sí combate verdaderamente el crimen. No se puede. Si el Estado quiere, es imposible que el crimen organizado domine un territorio. Donde dominan territorios porque el Estado no quiere combatirlos. Y me sonó, pues, la verdad, muy contundente. Tienes razón. ¿De veras no pueden contra ellos?
o no quieren. A mí me parece que históricamente en este país no se ha querido combatir el crimen organizado. Pero la verdad es que los ciudadanos estamos hartos. No puede ser que existan ese tipo de lugares. Es equiparable a las escenas de horror de las guerras mundiales. Así, tal cual. Entonces, a mí, yo sí creo que no basta con estarse echando la bolita. Debe de ponerle un fin a este horror del crimen organizado del gobierno federal. Y debiera entonces de prenderte un foco rojo con lo que están señalando en una cifra que hoy se ha dejado un poco de lado, claro. porque siempre la que marcas es homicidio. Ya estamos bajando el homicidio, ya se están teniendo más decomisos de fentanil, pero la cifra de desaparecidos de octubre 24 a febrero 25 sigue siendo 6,000 y entonces sigue llamando poderosamente. ¿Podría ser entonces artificial la baja de homicidios que se ha presentado? Más que otra cosa, me parece que se debiera de reforzar y se debiera de tener como meta esta reducción. Es decir, hacer un replanteamiento de protocolo, hacer un replanteamiento de búsqueda, porque puede haber muchísimas causas, pero aquí hay una en donde la delincuencia organizada lo que te está mostrando es: no voy a exhibir cadáveres, no voy a dejar 10 muertos tirados en la carretera, salvo cuando son los enfrentamientos directos. No, pero quiero que los vean, ¿no? No quiero que los veas porque no quiero estar en esa visibilidad, pero sí voy a seguir causando y haciendo lo que tengo que hacer. ¿Quieren o no quieren? No, yo digo, ahí está el ejemplo, ¿no? Nosotros aprobamos hace 2 días elevar a rango constitucional el tema de los jóvenes, ¿no? Se les está apoyando porque los primeros que entran en el crimen organizado son los jóvenes. Hoy el gobierno federal, desde el presidente Andrés Manuel, se han invertido cerca de 130,000 millones de pesos en jóvenes. Durante 30 años, los partidos anteriores solamente fueron 7,000. Hoy hay una capacitación para los jóvenes para poder empezar a trabajar y eso habla de que hay una intención de poder empezar a generar condiciones para que todo lo que ahorita explicó Damián pues pueda irse reduciendo, ¿no? Tenemos que, el tema tiene que venir desde los municipios. Hace un rato platicábamos con Miguel, de modo que el presidente municipal nunca se hubiera dado cuenta que había ahí un centro de adiestramiento donde entraban y salían gente armada, porque sí, el gobierno federal tiene que tomar cartas en el asunto, pero si tú, que eres quien estás dentro del municipio donde suceden las cosas, no levantas la voz, pues también la complicidad no solamente es del gobierno federal, es de los 3 órdenes del gobierno. Claro. Y tiene que haber una coordinación, que es lo que está haciendo la presidenta Claudia, y en ese sentido atacar el tema, porque sí, de que es grave y de que hay que poner atención al tema, pues hay que hacerlo, ¿no? Fíjate, a ver, yo quiero ser muy directo en el tema de los desaparecidos. Yo sí creo que están ocultando homicidios a través de la clasificación de desaparecidos. Y lo explico. La mitad de las desapariciones, desde que se tiene historia en este país de registro, la mitad están en estos 7 años, en el sexenio de López Obrador y lo que va de Claudia. Nada más para poner una idea. Con Calderón eran 17,000, con López Obrador fueron 53,000 desaparecidos. Entonces, esta narrativa de estoy bajando homicidios, pero se me están disparando las desapariciones, no tiene una razón estadística normal. Cuando tú agarras incluso Claudia Sheinbaum versus López Obrador, esto que está diciendo, bajé 15% contra López Obrador, primero no es cierto porque agarran en una la base de datos del INEGI y en otra la base de datos del secretariado, que son peras con manzanas, no se pueden comparar. Pero más allá de eso, sí, nomás que duplicaste los desaparecidos diarios. López Obrador, que ya de por sí había incrementado muchísimo los desaparecidos, los traía en 25 desaparecidos al día. Con Claudia está arriba de 40, no hace sentido. ¿Cómo? En unos meses cambió esta proporción. Entonces, ese es el juego que están haciendo. Y lamento decir, pero tiene una historia. Cuando estaban en la Ciudad de México, con todo respeto, pero hicieron lo mismo con los homicidios. Estuvieron inflando una clasificación que se llama muertes por causas sin determinar o no determinadas, que resulta ser que traías en promedio en la Ciudad de México como 30%, cuando el promedio nacional estaba mucho más bajo. Entonces, ahora resulta, esa es una reclasificación. Están ocultando, sí. Pero Damián, ahora resulta que todo el problema es del gobierno
que hoy encabezó Andrés No. Manuel, y lo que pasó con Calderón y ¿También? lo que pasó con Peña no es consecuencia de lo que hoy... ¿Quién dice que eso que pasó no viene desde hace muchos años? Pues que se investigue, pero Por la eso, evidencia que está ahí, hay mochilas que hablan de gobiernos actuales. Pues no estaba Morena, pues no existía Morena cuando estaba gobernando esa persona. Ni modo que como se regresaron en el tiempo, ¿cómo está la cosa? No, o sea, hay que hacerse cargo. Claro que estuvieron mal entonces, pero hoy tienes un problema. Ese juego de cifras es una realidad, está documentado. Me parece que es claro y lo que hace la Fiscalía General de la República es correcto desde el punto de vista de mi perspectiva jurídica, porque estás hablando de desaparición forzada. Y este es un tema federal. Entonces, en el momento que tomas esa indagatoria, quiere decir que le das la relevancia que corresponde y no la estás manejando simplemente como un cateo, como un hallazgo de indicios o como un complemento de alguna indagatoria local, sino que se toma con la esencia que es desaparición forzada. Tenemos 30 segundos para cerrar la mesa porque se nos acaba el programa. La fotografía de la ignominia, ¿fue planeado? ¿Fue desatención? Desatención ¿Fue mala total. educación? Y yo creo que ahí, digo, no justifico a nadie, pero debió haber alguien que anunciara que venía la presidenta. Los mismos fotógrafos son los culpables del tema. Pues, Y Calderón. Calderón que estaba ahí, los estaba... Ahora sí, gol. No, yo creo que una desatención, digo, no hay pretexto. 20 segundos. A ver, irrelevante sí, pero muy ilustrativo. Tanto ellos en otra cosa como la respuesta de la presidenta, porque la presidenta sí se ve el tema y los manda a la goma. Una salida Y de luego foco, bien desconcentración y el despido para el del programa. Por Quédese favor. con Paco Sea. 11. Quédese con Paco Sea, no le cambie. Oye, Nos bien vemos la preocupados próxima casi semana. todos, porque uno Bye, como que no le bye. importó mucho. Adiós.